vamos a tener una palabra de oración para que Dios pueda dirigirnos en el estudio de su palabra con relación a esta sección que está diseñada para personas que no son de nuestra fe y que quieren conocer un poco más acerca de lo que dice la palabra de Dios. Así que le invitamos desde ya a compartir este audio con todos sus amigos que no conocen aún la fe adventista y también aquellos amigos que son muy nuevecitos en la fe, que de alguna manera necesitan este alimento para poder crecer con una manera más sólida. Vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio de esta mañana, en este segundo capítulo de la fe de Jesús. Oramos. Eterno Dios y Rey, te damos gracias porque tú, en tu misericordia, permites que estemos un día más aquí estudiando tu palabra. Pido, Dios, de que nos des inteligencia espiritual para abordar estos importantes temas de una manera sencilla y que todos podamos comprender. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada habíamos abordado lo que es las Sagradas Escrituras y cómo este libro constituye la verdad. Yo quiero decirles, adicional como información, que la Biblia es el libro antiguo mejor documentado, no solamente de la cristiandad, sino de toda la humanidad. ¿Por qué eso es importante? Porque mucha gente dice que cómo uno puede confiar en un libro, uno no sabe quién lo escribió, porque se escribió, como habíamos dicho la semana pasada, en un periodo de 1500 años. ¿Cómo usted puede confiar de que ese documento realmente tenga validez? Sucede que las personas que exploran este argumento son personas que regularmente creen en las obras de Platón, Aristóteles y los grandes filósofos de la humanidad. Y de estos mencionados, por ejemplo, Platón y Aristóteles, se conservan tan solo unas pocas decenas de manuscritos. Entiéndase que si llegamos a 3 o 4 decenas, no llegamos ni a 50 manuscritos de estos autores. Sin embargo, todo el mundo cree que ellos los escribieron. Así como grandes obras de la humanidad que están allí y que uno sabe que se escribieron en algún punto de la humanidad, pero que no se conservan tanta cantidad de manuscritos. Sin embargo, la gente lo cree. Inclusive, hay cosas que no hay nada escrito o poca cosa escrita y la gente se atreve a construir una historia alrededor de eso y creer en eso. Es increíble que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto un afamado científico de los canales de historia, Zúcalus se llama, es un bien interesante este personaje, porque es un personaje que utiliza los cabellos hacia arriba, un científico con los cabellos hacia arriba parado. Y usted desde que lo ve, un jovencito él, usted lo logra identificar. Él tiene programas como, por ejemplo, Alienígenas Ancestrales, un programa que a mí me gusta por la capacidad que tiene este joven de ir a la historia antigua y reconstruir la historia antigua, pero él cree que la humanidad no pudo haber sido una casualidad. Pero a donde él se equivoca en su argumentación, desde mi punto de vista bíblico, es que él pone a la humanidad como el producto de un laboratorio alienígena en la cual algunos seres se reprevinieron, hicieron una prueba y han dejado a la humanidad para que se desarrolle o evolucione y que en algún punto de la humanidad ellos volverán a la Tierra y que volverán a reclamar el producto que ya ha evolucionado, porque ya supuestamente hemos evolucionado bastante como humanidad. Yo creo todo lo contrario, que hemos involucionado, hemos venido, si tomáramos la foto famosa de evolución, en la cual hay un mono que va creciendo hasta convertirse en un hombre, yo creo que sería al revés. Sería un hombre que se va convirtiendo cada vez más en un mono o en una cosa que no es la creación original de Dios, pero es otro tema a discutir a futuro. Lo interesante es que hay miles de personas que creen hasta en estas teorías locas de Zúcalus y otros grandes científicos, solamente con pocos manuscritos, como hemos dicho anteriormente. En cambio, la Biblia, mis amigos y hermanos, para todo el público en general, contiene o conserva más bien unos 6000 manuscritos en idiomas originales. Recuerden que los dos idiomas originales más grandes
los cuales fueron escritos la Biblia, fueron hebreo y griego. Exceptuando estos dos, el arameo sería el tercer idioma que tiene trozos del Nuevo Testamento que se escribieron en él, pero hebreo y griego son los dos idiomas, y en estos idiomas originales se conservan 6.000 manuscritos. No sé si ustedes entienden que no son unas pocas docenas, estamos hablando de 6.000 manuscritos antiguos que documentan que la Biblia es el mejor y más antiguo libro documentado de la humanidad completa. Además, es decir, de los idiomas antiguos en los que compara, y usted puede comparar que conservan las mismas palabras de la Biblia. Por ejemplo, hay unos 40.000 en idiomas antiguos. Estos idiomas van desde el copto, por ejemplo, el latín, el armenio, entre otros idiomas que se consideran muy antiguos, de los cuales se conservan más de 40.000 copias. Y lo interesante es que cuando se comparan todas estas copias, el contenido de lo que dicen tiene una perfecta armonía. O sea, no hay una alteración sustancial. Puede que una palabra u otra cambie con el idioma y el tiempo para adaptarla al lugar. Sin embargo, básicamente el mensaje sigue siendo el mismo en esencia y no varía el discurso. Además, la Biblia se ha traducido de todos los idiomas que hay en más de 6.000, perdón, más de 1.600 idiomas. Esto llevaría a la Biblia a ser uno de los libros mayor traducidos de todos los tiempos, y además tiene billones de ejemplares. Cuando hablamos de billones de ejemplares, estamos hablando de que la Biblia es el bestseller o el libro mejor vendido de todos los tiempos. Y es un bestseller en el amplio sentido de la palabra, tanto de que se quitó de la lista de libros mejores vendidos de todo el mundo, porque siempre la Biblia ganaba el primer lugar de mejor libro vendido en todo el mundo. Por algo será. Entonces, todo el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, actualmente se conserva unos 4.500 manuscritos del Nuevo Testamento, o sea, de las palabras de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en adelante, hasta llegar al libro de Apocalipsis. De estos se conservan 4.500 manuscritos, todos en griego, como hemos dicho, idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, exceptuando algunas partes muy pequeñas. Y desde el año 125 después de Cristo se conservan en original 67 papiros que pueden y están siendo, digamos, que se enseñan en los diferentes museos del mundo. Hay unos 2.578 pergaminos de estos también, y 1.603 leccionarios y otros. Después hablaremos de todas estas palabritas porque son importantes conocerlas para que podamos tener confianza en la palabra de Dios. Los códices o grupos más importantes se conservan, como he dicho, en diferentes museos del mundo, como los museos de Londres, París, que conservan gran parte de las obras de la humanidad, Cambridge, Washington, inclusive hasta el mismo Vaticano, a pesar de que adversamos en cuanto a su forma de ver la religión. Sin embargo, como museo, conservan muchos manuscritos que son de importante documentación y de importante cruce, que después hablaremos un poco de ellos. Lo importante para mí de todo lo anteriormente dicho no es per se lo que hemos dicho. Ahora yo quiero que analicemos un par de textos bíblicos. ¿Cuál era la fe de Jesús con relación a las escrituras? Recuerden que en los tiempos de Jesús, las escrituras para él no era el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, que tenemos mucha base de que está sólidamente documentado, porque de los 6.000 manuscritos que hay, 4.500 son del Nuevo Testamento, lo que implica que solo hay 1.500 eh, manuscritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, vamos a ver lo que dijo Jesús con relación a las escrituras hasta su época, repito, que abarcaban desde el libro de Génesis, los primeros 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, el número de Deuteronomio que escribiera Moisés, llamado el Pentateuco, y eso arrastra hasta el último de los profetas que habló antes de Jesús o antes de Juan el Bautista, que también fue profeta enviado por el Señor. Este profeta se llama Malaquías. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento hubo un silencio prolongado, un silencio de muchos años prolongado,
muy prolongado, en la cual Dios aparentemente no habló a la humanidad hasta que Juan el Bautista comenzó a predicar a Cristo. Lo importante de todo es que Jesús, en sus palabras, usa un texto. Quiero que me acompañen y a partir de ahí quiero que me ayuden a buscar alguna cita bíblica. Yo voy a repartir 3 citas bíblicas para que me ayuden con ellas y yo voy a leer la primera, que es una cuarta cita bíblica. Quiero que vayan buscándome, por favor, los que están conectados, si son tan amables, me buscan, si me pueden levantar la manita para yo saber a quién le puedo dar las citas de manera directa, se los voy a agradecer. Si alguien me quiere ayudar con estas lecturas bíblicas el día de hoy, me levanta la manita en el chat y así yo sé cómo hacerlo. Usted solamente tiene que ir a su nombre y busca la flechita que está a mano derecha dentro de su nombre y ahí le pone levantar la mano. A ver, no veo ninguna mano levantada. Entonces yo lo voy a asignar Yo democráticamente. quiero, pero no sé cómo hacerla. Ok, hermana Santa, Burgo, entonces búsqueme, hermana Santa, Primera de Tesalonicenses 2:13, Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Alguien más que no sabe cómo hacerlo, pero quiere participar en la lectura de la palabra el día de hoy? Yo le voy a ir diciendo cuándo lo van a leer. ¿Alguien más me quiere ayudar? Dame una, pero déjame buscarla con calma y llévame al paso. Está Ok, bien. el hermano Pupilo Fajardo. De la mía, Sí. que mi Biblia está en el carro y no puedo salir ahora a buscarlo. Sí. Okay. Sí, Robinson, déjame ver, buscarla, más o menos, dame la número 3, pero dímela para buscarla con tiempo. Búsqueme, Pupilo, Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Entonces, el hermano Luis Peña, búsqueme la primera, que la hermana Santa no va a poder buscarla porque no tiene la Biblia en la mano. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13, hermano Luis Peña. El hermano Carlos Shepard, que levantó la manita, gracias. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21, hermano Carlos Shepard. Luis, te repito que era el segunda cita que se va a leer, Primera de Tesalonicenses 2:13. Ahora, ¿cuál era la fe de Jesús con relación a las escrituras? Voy a leer ahora Juan 5:39. Esta la leo yo. Juan 5:39. Escuchen, porque es interesante lo que Jesús dijo y es muy mal interpretado todavía en nuestra época lo que Jesús dijo. Dice, si pueden cerrar sus micrófonos para que no causen interferencia hasta que les toque participar, se lo agradezco. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Punto y coma. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué Jesús le estaba diciendo? Porque esto es importante que lo analicemos con pinzas. Que Jesús primero está dando validez a las escrituras, le dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Los judíos estudiaban la Biblia como un amuleto, como un escapulario. Todavía hoy lo conservan como que si fuera un libro sagrado, lo consideran un libro sagrado, pero ellos creen que literalmente las letras, por leerlas, solamente por leerlas, sin nada más que eso, pues ellos consideran que solamente con leer la Biblia eso basta para tener vida eterna. Que usted solamente tiene que ir al templo, lee la Biblia y ya con eso es suficiente. Mucha gente hoy en día siguen abriendo la Biblia de esa manera. De hecho, escuché por ahí un disparate, y digo un disparate en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, porque dicen que había que buscar el pelo de la Biblia. Hay un pelo en la Biblia, que está en el medio de la Biblia. Y que usted agarre ese pelo de la Biblia y lo saca de la Biblia, y que es como si fuera una división que trae la Biblia, como un hilo que trae la Biblia. Y que usted agarre ese hilo y lo hierve en agua y que usted se lo bebe y que con eso se le quita el COVID-19. Hermano, no podemos llegar a ese nivel de locura y de fanatismo espiritual que llegaron los fariseos. Ellos creían que la Biblia, de hecho, he escuchado a algunos hablar de que hay ciertos salmos y cosas de la Biblia. Usted arranca esa hoja y hace un té
y que usted se sana del COVID-19. También esa es otra cosa que he escuchado. Hermano, no podemos llegar a ese nivel porque eso rebaja las enseñanzas de las escrituras. Mucha gente en el ámbito judío, la Biblia la tienen colocada por donde quiera. Hasta en la puerta de la casa usted ve que venden unos, son como unas cositas de plástico que usted engancha en las puertas. Porque la Biblia dice en un pasaje, ponlo en tu puerta, en los dindeles de la puerta y en el poste de la puerta. Ponlo en tu cuerpo, también tienen en su cuerpo colgado o llevaban colgado antiguamente también lo que son las partes de las escrituras colgando de la ropa. Nada de esto en sí mismo te va a servir de magia. Ustedes escudriñan las escrituras porque parece que a vosotros les parece que en ella tenéis la vida eterna. O sea, Jesús le está reprendiendo, no alabando. Hay mucha gente que cree que la letra solamente es lo que te va a ayudar. Pero lo que dijo Jesús es más profundo. Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús estaba diciendo que el Antiguo Testamento completo, si usted lo agarra y lo analiza, literalmente lo que daba era testimonio de Jesús. En otras palabras, todas las escrituras se constituyeron para hablarnos de aquel que vendría a la tierra a morir en nombre de la deidad. Ese fue Jesús. Vendría a morir, resucitó, ascendió a los cielos. Y hoy en día yo pregunto, ¿escudriñamos las escrituras porque a vosotros nos parece que en ella tenéis la vida eterna? Ellas dan testimonio de Jesús, porque eso fue lo que Jesús quiso decir en esencia. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras en sí mismo no tienen la vida eterna. Las escrituras en sí mismo hablan de quien tiene la vida eterna. Y quien tiene la vida eterna solamente es Cristo Jesús. Es por eso la importancia de leer la Biblia. No por la Biblia en sí mismo, no por aprender historia, muchos detalles que aprenderemos en el siguiente capítulo, que la Biblia contiene. Datos interesantísimos, sino que la Biblia en sí mismo es importante porque da testimonio de Jesucristo. Así que, a pesar de que los hombres han hablado de la Biblia muy bien, por ejemplo, yo le voy a citar a algunos grandes pensadores de la humanidad reconocidos y lo que han pensado de la Biblia. Está Sir Isaac Newton, que todos lo conocemos, ¿verdad? Isaac Newton, el gran personaje científico de la humanidad, llegó a la conclusión siguiente: hay más señales seguras de la autenticidad de la Biblia que en cualquier historia profana. O sea, él decía que como científico tenía más autenticidad la Biblia que cualquier otra historia profana. Yo estoy de acuerdo con Isaac Newton en ese pensamiento. Abraham Lincoln, un famoso presidente norteamericano, decía o creía que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado al hombre, porque todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. De acuerdo con Abraham Lincoln, ya lo había dicho Jesús en San Juan 5:39. George Washington, otro presidente norteamericano de los padres fundadores, también decía o afirmaba que es imposible gobernar el mundo con justicia sin Dios y sin la Biblia. O sea, se necesita la figura de la deidad para gobernar la humanidad, de la misma forma en que se necesita un libro sagrado que hable en nombre de Dios, y ese libro es la Biblia. Aunque está escrito en lenguaje humano, expresa o dice de manera directa que es la palabra de Dios. Vamos a ir a algunos textos. El primero, 1 Tesalonicenses 2:13, que tiene el hermano Luis Peña. Adelante, hermano Luis Peña. 1 Tesalonicenses 2:13. Hermano Luis. A ver si hay alguien más que me pueda leer el texto. 1 Tesalonicenses 2:13. Ahora es el momento de abrir los micrófonos, las personas que tienen los textos asignados para poder participar. 1 Tesalonicenses 2:13, ¿quién lo tiene? Si me pueden ayudar ahí. Bueno, voy diciendo en lo que van buscando la cita, lo voy a convertir en una pregunta. Sí, hermano, yo pensaba que lo estaba leyendo con él abierto, pero estaba cerrado. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, mi hermano. Entonces,
Vamos a leer ese texto, hermano, porque ese texto nos habla bastante de lo que son la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13, léalo, hermano. Perfecto. Ahora sí. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombres, sino como ella en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creísteis. Entonces, lo que creemos eficazmente obra la palabra de Dios. Pablo está diciendo en este texto, miren, ustedes yo les agradezco porque ustedes me recibieron lo que yo estoy diciendo como si fuera palabra de Dios, sin cuestionarme. Yo lo que he usado los escritos antiguos del Antiguo Testamento, decía Pablo, y los estoy aplicando a quien es la figura de Jesús. Y yo le doy gracias porque ustedes me recibieron esto de manera oral, de manera directa. Pablo está escribiendo una carta, esta carta luego va a ser parte de lo que constituye el Nuevo Testamento. Y Pablo alaba esa actitud de que se creía que lo que él estaba diciendo era la palabra de Dios directamente. Así que Pablo tuvo la autoridad para decir que este libro sagrado llamado la Biblia, que recuerden que es un conjunto realmente de 66 libros, es considerada la palabra de Dios. O sea, es la misma Biblia la que reclama el título, por decirlo de alguna forma, de ser la palabra de Dios. Es el documento escrito de lo que Dios quiso comunicar a la humanidad. Los escritores bíblicos no hablaron porque sí, tenían una lógica cuando iban hablando. Y esa lógica la podemos encontrar en diferentes textos. Vamos a ver, por ejemplo, quién inspiró a los escritores bíblicos. Y aquí vamos a terminar con estos dos textos, analizando estos dos textos. Segunda de Pedro 1:21 es el siguiente de estos textos. Dice así. Adelante, hermano. Porque dice así, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que la inspiración, más bien, por ejemplo, cuando usted es un artista y usted pinta cuadros, usted tiene que inspirarse en algo. Vamos a decir, si usted quiere dibujar un bodegón de frutas, usted necesita tener la fruta frente a usted. A pesar de que usted sepa cómo es una pera, como una manzana, como es un guineo, usted lo necesita tener frente a usted para inspirarse. Si usted va a inspirarse en el área de, por ejemplo, lo que tiene que ver con el arte de la escultura, usted necesita tener un modelo que esté ahí posando para usted poder hacer las fracciones, a pesar de que usted lo tenga en la mente. Hay grandes cuadros que no se ha tenido nada de frente, que los autores se han inspirado en alguna escena o en algún pasaje, y estos autores han imaginado la escena cómo sería más o menos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los cuadros de Rembrandt, que es un famoso pintor. En especial me gusta La tormenta, Jesús calma la tormenta de Rembrandt, porque allí en ese cuadro yo encuentro la paz que tenía Jesús con relación a la tormenta que estaba alrededor. Yo te invito a que contemples este cuadro si estás pasando por un momento de angustia y verás cómo la Biblia también se puede representar en otras formas. Y eso es lo que creo que nos ha faltado como humanidad, como cristianos. Creo que nosotros deberíamos de plasmar más en las cosas que hacemos la Biblia, en las diferentes formas o expresiones del arte y de la cultura general. Yo sé que hay muchos de mis hermanos que lo hacen, pero si usted hace pan, por ejemplo, para tomar el caso del hermano Shepard que acaba de leer la lectura, agarre y en la etiqueta del pan póngale versículo bíblico, póngale un versículo bíblico, aunque sea uno representativo, que hable de Jesús como el pan de vida, por ejemplo. Si usted lo que se dedica es a hacer productos de belleza, que sé que hay muchos de mis hermanos que se dedican a esta área, pues en los productos de belleza déjele saber que usted es una criatura de Dios, una hechura de Dios, y que usted es bello. Estos productos lo que van es a resaltar la belleza que ya Dios puso en usted.
Por ejemplo, estoy dando ideas de cosas que pueden inspirar a otros a seguir la palabra de Dios. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. No hablaron porque quisieron, pero es importante que sepamos, y lo vamos a analizar en el próximo capítulo, que esa inspiración no le quita su humanidad. O sea, ellos como humanos escribieron el lenguaje humano, y el lenguaje humano, bueno, pues lo limitaba ante ciertas cosas que tenían que decir. Ellos se inspiraban en lo que recibían como profeta. ¿Qué es un profeta en la Biblia? Para que no vayan a entender el término como algo extraterrestre. Un profeta era aquel que recibía una revelación de Dios y la transmite. En este sentido, todos somos profetas. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos hemos recibido un libro como herencia, 66 libros que constituyen la Biblia, y este libro, la Biblia, que lo pueden ver en singular o en plural, dependiendo cómo te lo veas, este conjunto de libros, esta Biblia es inspirada por Dios, y por lo tanto, cuando yo la leo, eso debe de motivar mi vida de alguna forma. Debe de motivar mi vida de alguna forma. Yo debo de interpretar eso en mí. Cómo eso se aplica en mi vida, cómo eso puede ayudarme a mi vida para ser una mejor persona. ¿Me sigue inspirando la Biblia a mí, o estudiamos las escrituras, como dice San Juan 5:39, porque creemos que en ellas tenemos la vida eterna, pero no vemos el testimonio de Jesús para nosotros individualmente en la Biblia? Por último, hay un texto para mí muy importante. Mi abuela me lo leía desde que yo era, desde antes de tener uso de razón. Y mi abuelita me sentaba en una de sus piernas y me leía este texto que el hermano Pupilo va a tener la gentileza de leernos ahora. Está en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, y es un texto muy inspirador porque nos habla en sentido general de cosas que tenemos nosotros que aprender. 2 de Timoteo 3, versículos 15 al 17. Adelante, Pupilo. Dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Fíjense, si yo le preguntara qué beneficio proporciona el estudio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de la Santa Biblia, usted podría responderme de diferentes maneras. La Biblia te puede hacer, como ya hemos visto grandes pensadores hablando, puede servirte de utilidad para muchas cosas. Por eso pienso, mis hermanos, que como ver la Biblia es conocer la voluntad de Dios, quien la desee conocer hará bien en conocerla y consultarla, pero sobre todo hará bien al obedecerla. Te invito en este día, mi hermano y mi amiga, que con esta oración final te unas a mí, diciéndole al Señor: Señor, yo quiero que tú, la inspiración que tuviste al mandar a estos profetas de Dios a escribir este libro, que también me permitas a mí captar el mensaje de la Biblia, que me permitas a mí ver a Jesús, el testimonio que la Biblia tiene que darme de Jesús, y de cómo la fe misma de Jesús estaba ligada a que este libro era una verdad, que era la palabra de Dios en verdad. Dame, oh Dios, la fe de mi Jesús. Permíteme tener esa inspiración que tuvieron otros para poder primero vivir este mensaje y luego compartir cómo esa experiencia de vida, ese conocimiento, esa consulta diaria con la palabra me ayuda en mi vida práctica como ser humano, a ser mejor ser humano y a inspirar a otros al bien. En este tiempo en el que hay tantas carencias, esta carencia espiritual no sea para nosotros una de ellas. Ojalá que podamos obedecer lo que dice y vivir lo que dice, no como para aplicárselo a los demás, sino como para aplicar cada texto a mi propia persona. Oramos. Eterno Dios y Rey, al concluir este estudio en esta mañana,
Damos las gracias porque nos has permitido ver la inspiración bíblica y la validez de cómo este manuscrito es confiable, de cómo tenemos documentos escritos que se conservan, que nos ayudan a entender que la Biblia no es simplemente un mito, sino que es una realidad, un hecho histórico innegable, que podemos, oh Dios, confiar en estas palabras. Jesús confió en las escrituras para su época. Pablo nos aconseja que confiemos también en los otros hombres santos que han sido inspirados por Dios a través de la historia. Y hoy en día, el hermano Frank Robinson nos vuelve a ayudar a entender este mensaje de que la Biblia no solamente es lo que está escrito, sino que lo que está escrito debe de conservarse en el corazón y en la mente y transmitirlo a las futuras generaciones como la palabra de Dios, así como lo creían otros en la antigüedad, tanto figuras prominentes de la ciencia como figuras políticas, entre otros grandes hombres que no mencionamos por falta de tiempo y espacio. Oh Dios, ayúdanos a ver por nosotros mismos estas palabras, pero sobre todo, ayúdanos a entender no solamente dónde está la vida eterna como un premio para buscar, sino qué testimonio dan las escrituras de Jesús, porque él dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Permítenos encontrar ese camino, esa filosofía de vida, esa forma de ver la vida que nos permita parecernos cada vez más al modelo Cristo Jesús y tener la fe que Él tuvo, la fe de Jesús. En el nombre poderoso de Él, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Las peticiones de oración son las siguientes. Sigamos orando por la niña Crisalis. La hermana Santa pide oración por su salud, por Vitalina, para que Dios permita la entrega en su casa. El hermano Pupilo pide oración por un reavivamiento y reforma.